Vamos a revisar hoy y yo complemento el recurso para salir de este tema hoy mismo, ¿verdad? Si no por tarde mañana. Ah, por cierto, mañana la clase la voy a impartir de la universidad y el viernes sí les voy a asignar un recurso para que lo podamos ver. ¿Estamos? Entonces, sí, porque mañana tengo que ir a la... Igual el viernes, si ustedes tienen pensado pues, consultarme algo allá, solo me avisan, porque yo tengo que ir a hacer otras cosas a la universidad. Entonces solo me avisan para hacer el espacio y atenderlos. Ok. Entonces definimos una forma cuadrática en Rn como una función de Rn en R, que tiene esta estructura donde X es un vector de esta forma y en todo caso sería un vector, que es lo que yo estaba viendo, que el X es un vector columna, ¿verdad? Es un vector columna y el traspuesto es un vector fila. Multiplicamos y al final termina siendo una matriz, porque aquí pareciera que está como confundido porque dice, entonces, X dice es una matriz de 1 por n y X traspuesta, la traspuesta de una matriz de n por 1. Pero eso no se puede multiplicar por la matriz, porque para poderse multiplicar tiene que ser de 1 por n y este de n por 1. Están como invertidos. ¿Lo ven? Aquí parece que Sí, tiene un detalle esto, pero al final nos vamos a enfocar en estas dos formas cuadráticas, en la forma cuadrática de R2 en R y en la forma cuadrática de R3 en R. No sé si ustedes alguna vez han visto esta expresión en algún lugar. O se les hace familiar o algo, no. Me parece como es la forma cuadrática. O sea, pero sin los números, ¿va? Pero sí se parece un poco. ¿Esta cuál se parece? Al Como producto un notable. trinomio cuadrado perfecto. No es un trinomio Pero cuadrado perfecto por A, B y C. A, B, C, por eso no es. Ay, es cierto, es cierto. Pero sí tiene la forma de una figura que ustedes ya vieron, tanto esta como esta. Obviamente, esta en el espacio y esta en el plano. y un círculo. Más general, el círculo forma... Circunferencia. ¿Ah? Porque cilindro, ya cilindro sería con el otro, ¿verdad? Con... No, es que cilindro es en R3. Ajá. No es como una Conferencia. Parece elipse. una elipse. Ajá, ajá, Elipse. ya mencionaron dos. ¿Cómo se llaman esos? Elipse. Círculo, dijeron elipse, no, Circunferencia. yo le dije ya rato, secciones cónicas, Lick. correcto, secciones Es que cónicas. se me fue el internet, eso le Ah, había bueno, dicho. esto se Tapada, parece a una sección cónica, o sea, a las famosas cónicas, a las hipérbolas, a los elipses, ¿sí? parábolas y circunferencia. Correcto, bueno, ahí está dentro, el elipse está dentro de la circunferencia. O al revés, el círculo está dentro del elipse. Pero sí, esta se parece a las cónicas y esta a las que ¿qué superficies tenían esta forma? O una forma familiar a esta. Superficie, ¿Cómo? ¿Cómo? superficie cuádricas. Correcto, las cuádricas. ¿Estamos? Sí. A las cónicas y a las cuádricas, listo. Solo es un comentario nada más. De manera general, esta es una forma cuadrática, miren. Y aquí tenemos la fórmula ya desarrollada una vez que hacen el producto. De esto me interesa que ustedes puedan sacar esta matriz. Esta matriz surge de utilizar los vectores base del espacio vectorial correspondiente, ¿verdad? Recuerden, para R2, los vectores base son los vectores E1 y E2. No sé cómo los denotan, si los denotan con I, da igual, ¿verdad? O con E1, E2 para R2 y este es J. Y para R3, E1, E2 y E3
que son 1, 0, 0, que es el vector I. 0, 1, 0, que es el vector J, y 0, 0, 1, que es el vector K. Un detalle interesante, esta matriz surge de utilizar estos vectores base. Si yo cambio la base, cambia la matriz. Esta matriz es semejante con la matriz en otra base. O sea, hay una relación entre las matrices al tomar una base diferente a la base canónica. Pero esto se basa o lo construye por medio de la base canónica. ¿Cómo? Evaluando en la forma cuadrática los elementos. Vaya, por ejemplo, el elemento, ¿cómo sería? Esta forma cuadrática la ven así. Vamos a ver. Más bien lo ven como una forma bilineal. Vamos a ver cómo lo... Miren, por ejemplo, los A y I es la forma cuadrática evaluada en el vector EI, los de la diagonal. Como este es simétrica, déjenme buscar la fórmula. Ya la tengo ya. Ya les digo la fórmula de eso. Para generar los otros utilizando siempre la forma cuadrática. Hola. Sí, lo escucho. Ah, no, no, yo pensé que otra vez de ahí de tu papá. Permítame, ya les digo que... Ujú. El AIJ lo van a calcular como un medio de QEI más EJ menos Q de EI menos Q de EJ. Sí, así lo vamos a calcular. Entonces vamos a generar, Mm, ¿por qué va a calcular A sub J así? ¿ah? ¿Por qué va a calcular A sub J así? ¿El qué? ¿Por qué dice que va a calcular A sub J así con lo que tiene igualado? Esa es la fórmula, usando la forma cuadrática. Ah, sí. Es que como aquí el libro no lo dice, solo sé que son simétricas, entonces solo tengo que calcular una parte de ellas y la otra solo la reflejo. Sí, sí. Porque conocí alguna otra manera, sin salirme de la forma cuadrática.
No, es que ahí en el libro solo como que Solo, tienen, solo, no lo para de un solo. solo lo ponen, va. Sí, Bueno, vamos a verificarlo. Esa es la fórmula. Estoy 100% seguro. Entonces, vaya, generemos los de los elementos de la diagonal con esta forma cuadrática. Entonces, A11 sería Q evaluado en 100. 100 es correcto. 00007. ¿Verdad? Sí, sí. A22 es Q evaluado en 010. O sea, todo este 0 y este 5. El otro A33 es Q 001. 00000, ¿verdad? Ya tenemos los de la diagonal principal. Ahora voy a generar el A12. A12 es un medio de Q evaluado en la suma de E1 con E2. E1 con E2 es 110 menos Q de 100 menos Q de 010. En 1, el de 1 sería, todos los que tienen Z son ceros, ¿verdad? Estos dos son ceros. Entonces tengo 7 más 5 menos 4. ¿Cuánto da? 8. ¿Ah? 8. Sí, Bueno, no sé, yo no sumé. Ahora, Q de como 1 es es solo 7 y este es 5. ¿Cuánto da? -2. Aquí está, 1, 2. Sí, correcto, sí. Sí, el Sí, sí. 1, 3. Ya no va a caber esto. Espérenme. Voy a traer esto. El 1, 3 es un medio de Q evaluado en la suma de E1 más E3, ¿verdad? E1 más E3 es 1, 0, 1 menos este menos este. ¿Cuánto sería este? La Y vale 0. Este 0, este 0, este Sería 0. 7 más 26, 7 más 26, solo los dos quedan, ¿no? y 33. Menos Q de 1 es 7 Así es, sí, y este que es 0. sí, 0. ¿Cuánto queda este? 26 medios, 13. 13. Vamos a ver. 1, 3. Aquí está. Sí, ahí está. Y ahora solo me falta este. Este es el elemento 2, 3, ¿verdad? Sí, A de 2, 3 es un medio de Q evaluado en E2 más E3, que es sería 0, 0, 1. 1, 1, Sí, menos Q de 0, 1, 0, menos Q 0, 0, 1. sí. Un medio. Q de 0, 1, 1. ¿Cuánto vale? Este 0, este 0, este 0. Me queda entonces 5, Más 30, 35. 35. 35 menos este, Ya lo tenía que atrás. 5, 5. menos El este que otro, es 0, sí, 30, 15. 15. Sí, Y aquí ya la está. tiene. Cheque. ¿Estamos Sí, bien? sí.
Por un momento dudé, dije yo, vaya, ¿será que es que me fui por el camino más largo? Entonces, Yo esa fórmula Sí. sí no me la sabía, el esa que hizo ahí. entonces, miren, Está bueno aprendérsela. no, ustedes pueden tener su fórmula. Pero para el examen, Sí, de verdad. bien, ve. Si es que si usted tiene fórmulas y ni con las fórmulas, trae problemas. Sí, sí, está bueno, entonces Digo yo, sí, hay que igual, aprender a utilizarla, ¿va? yo platico con Cruz, pues, no hay problema. Yo le digo, que yo les dije que les iba a usar fórmulas, pero fórmulas que de verdad valgan la pena, no van a llevar nada. Fórmulas derivadas, Sí, cálculo 1. no, pero igual, pues sí ocupan esas fórmulas. Vaya, pues sí, Si de alguna manera sirve eso como para relajarse, pero eso sí va. Solo, pero voy a hacer una advertencia fuera de cámara. listo, listo. Bueno, estamos bien, mire, ya generamos la matriz, porque solo teníamos que generar los elementos de la diagonal principal usando esta y estos, los elementos que están sobre la diagonal, el 1, 2, 1, 3 y 2, 3, porque es simétrica, entonces los que están aquí no tienen por qué calcularlos. Sí, Perfecto, sí, entonces ya sabemos cómo generar la matriz, porque luego esta matriz la vamos a utilizar para clasificar la forma cuadrática. Entonces, aquí tenemos la clasificación de la forma cuadrática. Una forma cuadrática Q de Rn en R se dice ser definida positiva si Q de X es estrictamente mayor que cero para todo X en Rn con X distinto del vector nulo. Definida negativa si Q de X es menor que cero para toda X de Rn con X distinto del vector nulo. Semidefinida positiva si Q de X es mayor que o igual a cero para todo X en Rn con X distinto de cero. Y semidefinida negativa si es menor o igual, menor que o igual a cero para todo X de Rn con X distinto de cero. Y aquí tenemos dos ejemplos claros de que estoy trabajando con formas cuadráticas y que si se fijan, observen la forma cuadrática, está súper sencilla, ¿verdad? Dice, eso es una forma cuadrática de R en R. Entonces, es de la forma AX cuadrado, es definida positiva. Sí, solo sí, A es positivo. Es definida negativa. Sí, solo sí, A es menor que cero. Estricto. Es semidefinida positiva si la A es mayor o igual que cero. Y es semidefinida negativa si la A es menor o igual que cero. ¿Está bien? Perfecto. Solo es para que más o menos miremos, pero ya vamos a entrar a la parte gruesa de esta situación. Tenemos esta. Esta es otra forma cuadrática. Esta forma cuadrática dice que es definida positiva. Pues es claro, ajá, que es mayor que cero para todo XY en R2 con XY distinto de cero. Entonces, en este caso, sí no se ve ningún problema, porque esto siempre va a ser positivo. Esta es una suma de cuadrados, sin importar el X y Y que yo tome, y sí, digamos que está claro. Del mismo modo, se ve claro que la forma cuadrática de R3 en R dada de esta forma es definida negativa. Notemos algo particular de estas formas cuadráticas. Hay una forma cuadrática para R2 en R y una de R3 en R. Y es claro, pero observen la forma cuadrática general para R2 y R3. Si se fijan, está esto de aquí y estaba esta parte de aquí. Y claramente se ve que ahí sí. Pero ¿qué pasa cuando ya aparecen estas variables cruzadas? O cuando aparece esta, ya no es tan sencillo determinar a simple vista qué tipo de forma cuadrática tenemos. Entonces, ocupamos camino para eso. Entonces, recuerden,
Aquí pues todavía, miren, como solo están los términos principales, los términos con potencia, los principales, se ve claramente que esto es menor que cero para cualesquiera x, y, z. Ahora, está este de acá. Esta se dice que es semidefinida positiva. ¿Por qué? Porque existen conjuntos de vectores para los cuales esto es cero. Esto es cero para los vectores de esta forma, miren. 0 y es 0. Y es mayor que 0 para los otros vectores que no tienen esta forma. O sea que es mayor o igual que 0 esta. Por esa razón es semidefinida positiva. Si le colocamos menos menos, sería semidefinida negativa, ¿verdad? Sí, porque caeríamos nosotros en algo similar a lo que está aquí arriba, bajo la misma observación. Entonces, vale la idea, pero notemos que estas formas cuadráticas son bien sencillas. No tienen esas variables cruzadas. Entonces, dice, con los ejemplos anteriores podemos darnos cuenta de que la propiedad de una forma cuadrática de ser positiva o negativa se descubre inmediatamente cuando esta solamente posee los términos cuadráticos, que es lo que les mencionaba. Más en concreto, podemos decir que la forma cuadrática Q de Rn en R, dada por esta estructura, será definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa, sí, solo sí, todos los coeficientes lambda i son positivos en el caso de ser definida positiva. Todos son negativos en el caso de ser definida negativa. No negativos. Los no negativos, ¿cómo son? Positivo. Son positivos incluyendo el cero. Ujú. Entonces, los no negativos son positivos que incluyen el cero. Ahí es semidefinida positiva. Y los no positivos son los negativos incluyendo el cero. En ese caso es semidefinida negativa. Respectivamente, dice, nótese que en este caso la matriz simétrica A de la forma cuadrática es en realidad una matriz diagonal, cuyos elementos en la diagonal principal son los números lambda i. Cheque. Entonces, si tiene esta estructura, es fácil identificar. ¿Qué pasaría con esta? Por ejemplo, miren con esta. Ya se sale de nuestro contexto poder decir si es semidefinida positiva, semidefinida negativa, definida negativa. Ya no podemos verlo así como dice aquí, a golpe de vista. ¿Qué otra frase utilizarían ustedes equivalente a golpe de vista para que todos entendamos? De esa A frase, ojo de buen cubero. bueno, de esas frases turbias de buen estudiante. Cheque. Entonces, es difícil poder predecir cuando la forma cuadrática está completa, ¿verdad? Ahí sí no podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, en este caso nos dicen que esta es definida positiva, pero porque se está basando en esta estructura de aquí, que es esta misma expresión de acá. Ahora, ¿cómo llegar de aquí a acá? Pues bueno, sabemos que hacemos todo el álgebra, desarrollamos y todo eso, y lo verificamos. Ahí se los dejo de cenita antes de irse a dormir hoy. Verificar que de aquí, desarrollando algebraicamente, ustedes pueden llegar acá. ¿Cómo lo hacen? No sé, les doy la libertad para que ustedes escojan algo que les permita concluir que esto, al desarrollarlo, multiplicarlo y todo lo demás, hacer todas las simplificaciones necesarias, llegan acá. Listo. Ya luego vamos a ver cómo surge esta estructura. Esta estructura es bien práctica. Esta estructura está vinculada con la matriz. Me gustaría que me ayudaran a verificar los elementos de la matriz y solo me van diciendo si en efecto están correctos. Eric, una Cuéntame, observación quería. cuéntame. En el ejercicio donde calculó los elementos de la matriz, de la Ujú. forma cuadrática que le daban, ¿cree que podría regresar? Sí, sí, sí. Aquí.
Este es hasta el ejemplo. Ahí, espera. Creo que no es tan necesario calcular los elementos de la diagonal de la matriz. Solo fijándose en Con esto de los acá. coeficientes de la, Ujú, sí, de la variable ujú. que están elevado al cuadrado. Sí, es que, Así se ahorra es que tiempo. Eso lo calcula también usted se puede ver ¿no? desde acá. Eso se puede ver desde acá. Una vez que tiene esta Sí, sí. estructura, solo ubica A, B, pero como aquí está Sí, sí, 2B, sí. lo divide entre 2. Pero Correcto. sí, ahí está una fórmula. Ahí está. Sí, sí. No Sí, había pero sí, checado bien. la observación es válida. Bueno, gracias. Sí, vaya, por ejemplo, tiene 657 diagonal principal. De ahí, menos 4XY es el que va aquí, es B, Sí, dividido entre 2. XZ es el que va aquí. Y YZ no está, es el que va acá, sí. es 0. Entonces, ahí lo hacen fácil, así lo hacen más práctico. Está bien. Así Bueno, que sí. ahí pues son los que se lo verifiquen rapidín con la formulita o ya lo vieron así, está bien, perfecto, no importa. Lo que me va a interesar es lo que viene a continuación. Ya una vez que nosotros tenemos claro cómo extraer la matriz de la forma cuadrática, aparece esto. En el ejemplo anterior nos muestra que la propiedad de que una forma cuadrática sea definida positiva o negativa se descubre fácilmente si escribimos la expresión que define a a la forma de una manera adecuada. Por ejemplo, si escribimos como suma de cuadrados, se nos plantean así dos preguntas naturales. Una forma cuadrática se puede escribir siempre como una suma de cuadrados. Y dos, de ser así, ¿cómo se procede para lograrlo? La respuesta a uno es afortunadamente afirmativa. Al tratar de ver el porqué de esto, se da la respuesta de la pregunta 2. Entonces, partimos de la forma cuadrática. La forma cuadrática tiene esta estructura matricial, donde A es la matriz asociada a la forma cuadrática y es simétrica. Aquí me dicen en la sección anterior, A por ser simétrica es diagonalizable ortogonalmente. ¿Qué significa eso? Significa que los vectores propios de la matriz son ortogonales entre sí y que A es semejante a una matriz diagonal. O sea, que existe una matriz P cuyas columnas son los vectores propios de la matriz A, tal que al multiplicar P traspuesta por A por P, entonces obtenemos una matriz diagonal. Y aquí lo están describiendo. Entonces, en la sección anterior se veía que A por ser simétrica es diagonalizable ortogonalmente. Es decir, existe una matriz ortogonal. Recuerden que las propiedades de las matrices ortogonales es que su traspuesta es igual que su inversa. Tal que P traspuesta por A por P es una matriz diagonal. Se vio también que las columnas de P forman una base ortonormal de Rn. Y me dice, sea beta esa base. Estos de aquí son los vectores propios de la matriz A asociados a los valores propios de A. Entonces, los vectores propios de I, bueno, de la matriz A, dice, los cuales tienen norma 1 y son ortogonales, sí, porque forman una base ortonormal. Luego, escribamos el vector X de Rn en términos de la base beta. Como esta es una base ortonormal, estos elementos tienen una forma específica. Esa forma específica es, por ejemplo, vaya, en este caso sería el producto interior del vector X con el vector B1. El segundo elemento es el producto interior del vector X con el vector B2. El enésimo o la enésima componente es X producto interior con Bn. Esto denota los coeficientes de la combinación lineal de X en términos de la base beta. Es decir, que X1' por B1 más X2' por B2 más XN' por Bn, eso es igual al vector X. Eso significa, entonces, de manera equivalente, solo para que estemos en sintonía, X va a ser igual a X1' por B1 más X2' por B2 más
xn' por bn. Eso significa esto de acá. ¿Qué otro detalle interesante tenemos? Bien, bueno, aquí estaba. Donde podemos escribir a x y tenemos nosotros que este vector x, este de aquí, es lo mismo que multipliquemos esta matriz, porque esto es una matriz, por este vector de forma equivalente. Miren, este por este me generaría esta estructura, donde B1, B2 hasta Bn son los vectores de la base beta. Entonces, si nosotros revisamos esta estructura, esto sería el vector referido a la nueva base. O sea, esto es similar a la matriz P. Y aquí tenemos al vector X en términos de la base beta. Entonces, la forma cuadrática, lo pueden ver ustedes por la estructura que tenemos acá, que es la estructura matricial, es igual a P por X en términos de la base beta, que es esto, traspuesta por A por P por X en términos de la base beta. Haciendo el arreglo que está por aquí, se obtiene este resultado, que P traspuesta por A por P, como P es ortogonal, entonces se obtiene la matriz diagonal D. En esta matriz diagonal D, en la diagonal principal, están ubicados los valores propios de A. La ubicación de los valores propios de A va de la siguiente manera. Valor propio 1 asocia la primera columna. El valor propio que está en la componente 2,2 asocia la segunda columna. El valor propio de la componente 3 asocia la tercera columna. Y así sucesivamente hasta llegar a la componente NN de la matriz, que es el valor propio que está ahí, asocia este vector propio. Entonces, esa es la ubicación que ustedes, si ustedes cambian el orden de los elementos acá, tienen que permutar las columnas de esta matriz P también. Sigue siendo ortonormal, eso es seguro. O sea, sigue siendo una matriz ortogonal, perdón. Cheque. Entonces dice, D es una matriz diagonal, la cual sabemos que tiene en su diagonal principal los valores propios de A que aparecen en el mismo orden en que fueron acomodados los vectores propios correspondientes en las columnas de P. Sean lambda 1, lambda 2, lambda n, tales valores propios. Escribiendo explícitamente la última expresión, nos queda que esto es igual, miren. Y ahí obtenemos nosotros esta nueva forma. Ahora, esta forma, si recuerdan, es o hace referencia a esta. El valor propio, el X', 1. Valor propio, el X', 2. Valor propio, el X', 3. Entonces, que es esta misma estructura de acá, dice, así pues, hemos logrado escribir a la forma cuadrática como una suma de cuadrados. Las coordenadas x y' del vector x en términos de la base ortonormal, no es difícil ver que tales coordenadas se pueden calcular con productos internos del vector x con los vectores de la base beta. Esto ocurre porque beta es una base ortonormal. Entonces, el x y' es el producto interno de x con bi, que es lo que les había mencionado. Entonces, ¿qué se hace? Para calcular lo que está dentro de los paréntesis de acá, tomamos nosotros los vectores propios asociados a cada uno de los valores propios de acá. Y no importa el vector propio que tomen, porque recuerden, cuando usted toma un vector propio, puede tomar cualquier elemento de la base, porque eso genera un espacio vectorial. Se puede tomar cualquier elemento. Y usted hace el producto interior del vector X, que es el que tiene componentes X, Y, Z, con el vector propio asociado al valor propio. Entonces, ¿qué otro detalle está por acá?
Y de ahí sale la fórmula que les acabo de mostrar, donde los lambda i son los valores propios de A y BI los vectores propios normalizados correspondientes a tales valores propios. Miren, cuando seleccionen los vectores propios asociados, ya se tiene la propiedad que a pares son ortogonales. Lo único que hay que hacer es normalizar el vector, o sea, hacer que el vector tenga norma 1. Eso es lo único, nada más. Cuénteme. Escuché el leak. Obvio. ¿Cómo dice? Yo creo que no sé si todos sabrán lo que es un vector o un valor propio. Buena pregunta. ¿Saben Debería eso? consultar, porque en vectores y matrices casi no se toca mucho. Casi no se toca el tema. Bueno. mm, mm, Tocará estudiar. no, yo les puedo ayudar. No se preocupen, porque lo tengo que hacer, pues, porque lo vamos a hacer en la marcha. Vamos a ver. Lo vamos a hacer en la marcha. No se preocupen. Ay, no tenemos chance para hacer un montón de cosas ahorita. A distancia podemos hacer varias cosas. Entonces, este es el ejemplo, ¿verdad? El de la forma cuadrática. Estos son los vectores propios y 4, 4, 8 y 1, 9. Ya están normalizados, ¿verdad? Sí. No sé si les gustaría indagar esto o preferirían tratar de estudiarlo. Yo les doy una lectura. Les puedo recomendar un libro donde está sumamente claro cómo calcularlos. Pero si ustedes sienten que leyendo no lo logran entender, eso solo me quedan 5 minutos. Podríamos, podríamos tener una sesión aparte para esto. No hay problema. Así como lo... Suena bien, Vic. O sea, si no lo han visto, o sea, si lo Sí, van, está bien. Como lo de álgebra lineal con los es lo mismo. eigenvalores, ¿va? Exactamente, es lo mismo. Eigenvalor y valor propio es lo mismo. Ajá. Valor latente, Y el vector propio y todo eso también. el vector propio, vector latente, eigenvector, es la misma onda. Todo eso es lo mismo. Es que si no se acuerdan, entonces el detalle es que vamos a dejar pendiente esto. Quiero que intenten algo para mañana. Quiero que intenten algo. Si, o para más tarde. Si ustedes buscan cualquier libro de álgebra lineal, les recomiendo el de Stanley Grossman. Si no lo tienen, me dicen para mandárselo. Buscan la sección de valores y vectores propios. El primer capítulo. No tienen que buscar otro. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ver cómo se calculan los valores propios, cómo se calculan los vectores propios, cómo lo van a verificar. Aquí tienen un ejemplo. Si no logran, o si hay al menos una persona acá que no lo logra, siéntase con la confianza y la libertad de mencionarlo para ayudarles haciendo recurso de esa parte, para que todos entiendan y estén en sintonía. ¿Por qué? Quiero que revisemos más adelante. Entonces, ustedes traten de verificar esto, ¿verdad? Esta es tarea verificarlo. Porque puede pasar lo que el compañero me dijo. No todos pueden haber visto eso en vectores y matrices. Y es buen punto. Es un punto a favor de ustedes. Si no lo han visto, podemos aprovechar las circunstancias. Grabo un recurso donde les explico cómo hacerlo de manera general y les puedo explicar cómo calcularlos, pero el proceso es un poco largo, ¿verdad? Es un poco largo, pero sí se puede hacer. ¿Sí? Entonces, traten de estudiarlo por su cuenta en lo que salgan de clase y me comentan si sienten que no está claro o que no les o que no les coincide o cualquier dificultad que hayan tenido. ¿Me explico? Sí, Lick, perfectamente. Listo. Entonces, aquí pues tenemos la forma cuadrática Q de Rn en R, en donde A es una matriz simétrica, es definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa, sí, solamente sí, todos los valores propios de A son, para ser definida positiva, son positivos. Para ser definida negativa, todos son negativos. Para ser semidefinida positiva, son no negativos.
es decir, positivos incluyendo el 0. Semidefinida negativa, no positivos, o sea, negativos incluyendo el 0. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos nosotros una manera que toma en cuenta la matriz de la forma cuadrática y calculando los valores propios de la matriz, así se puede clasificar. Entonces, aquí está el ejemplo. Toman la matriz, a este lo conocemos nosotros como el polinomio característico. Miren, esta expresión, a menos lambda i, es el polinomio característico y calculan el determinante de esto y obtienen esta expresión. Igualando a 0, el polinomio característico, surge la ecuación característica y las raíces de la ecuación característica son los valores propios de la matriz. En este caso, pues se tiene que para esta matriz, los valores propios son 10 y 1. No importa que el 1 tenga multiplicidad 2, no importa. Porque como es una matriz simétrica, entonces en este caso, los dos valores propios que tengo, me permiten concluir que la matriz es definida positiva, basándome directamente en ese resultado. ¿Cheque? Entonces, démosle mucha importancia a este teorema. Esta es una forma. Esta es un camino para demostrar cuando una forma cuadrática es definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa, basándose en los valores propios de la matriz A. Luego diremos que una matriz A de orden n, definida positiva, definida negativa, semidefinida. Si la forma cuadrática correspondiente lo es. Ahí pues ya sabemos nosotros esa partecita que está asociada. Luego tenemos esta otra forma cuadrática. El mismo cálculo. Este es un ejemplo de una matriz que no cumple ninguna de las características. ¿Por qué? Porque tiene valores propios positivos y tiene un negativo. Entonces, esta es indefinida o la conocemos como una forma cuadrática indefinida, nada más. Entonces, recuerden, cuando todos son positivos o todos son negativos o todos son positivos, pero al menos uno es 0, o todos son negativos, pero al menos uno es 0, tenemos definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva o semidefinida negativa. Pero si hay una mezcla de esos criterios, entonces decimos que la forma cuadrática se le llama indefinida, nada más. El otro método es utilizar este teorema. Este teorema también me permite clasificar la forma cuadrática en definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa. Entonces, lo primero es, dada la matriz simétrica A, se generan estas submatrices. La matriz A1, que está formada por el A11, la matriz A2, que está formada por esta partecita de aquí, la A3, que es esta partecita de acá, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima matriz, que es la matriz A. A estas se les conoce como submatrices angulares de A. Y aquí tenemos la forma en cómo se van construyendo. El teorema dice lo siguiente: sea Q de Rn en R la forma cuadrática Q de X igual a X traspuesta por A por X. Esta forma, o bien solamente la matriz A es definida positiva, sí, solo si los determinantes de las submatrices angulares, que se le llama delta 1, que es el determinante de A1, delta 2, determinante de A2, delta n, determinante de AN, que es el mismo determinante de A, son todos positivos. Si todos son positivos, es definida positiva. Si todos son negativos, vamos a ver, es definida negativa si los determinantes tienen signos alternados, comenzando con delta 1. Delta 1
es a 1, es negativo. Y luego el siguiente es positivo, el que sigue es negativo, el otro es positivo. Si tiene esa secuencia, se dice que es definida negativa. ¿Me explico? Quizás me confundí. Si al calcular estos determinantes, arrancando con el signo negativo y luego manteniendo esa alternancia de signos, pero arrancando con el negativo, si eso pasa, se dice que es definida negativa. Dan una observación. El resultado anterior sigue siendo válido si aceptamos el 0 en los determinantes de las submatrices angulares, cambiando entonces la conclusión correspondiente a formas semidefinidas positivas o formas semidefinidas negativas. Es claro que si los determinantes de las submatrices angulares no siguen alguno de los patrones establecidos en este caso, o que todos son positivos, o que van alternándose de signos, o que tienen ceros y los demás son positivos, entonces la forma es indefinida. ¿Estamos claros con ese detalle? Este sería la segunda manera de calcular o de determinar cuando una forma cuadrática es una de estas clasificaciones. Cheque. Cheque. Luego solo vienen ejemplos, que estos son ejemplos de libro, están resueltos. Trata sobre las submatrices, se los voy a dejar aquí para que los puedan ver. Vaya, por ejemplo, miren todos son positivos, definida positiva. Negativo, positivo, negativo es definida negativa. Positivo, positivo, negativo es indefinida. Y estos son los ejercicios que vamos a trabajar. Esta va a ser la segunda parte del recurso. Entonces, yo les voy a grabar ahí mismo cómo calculo los valores propios para estas 4 formas cuadráticas. Así les va a servir de reforzamiento. También voy a tratar de expresar cada forma cuadrática con esta estructura para que puedan ver cómo se construyen los vectores propios. ¿Estamos? Entonces, ese otro recurso iba a quedar un poquito largo. Yo voy a quedar pendiente con este. Miren, si no lo logro grabar hoy, mañana lo grabamos y quedo pendiente con 2 recursos para el viernes, que es el de ayer y el del viernes, ¿verdad? ¿Estamos? Si no me da chance de grabarlo hoy porque tengo que hacer unas cosas, entonces se lo grabo mañana. Pero lo hacemos mañana en la clase y luego yo grabo lo que debí comenzar mañana. ¿Listo? Listo, Lick, gracias. Bueno, entonces traten de estudiar del libro de Grossman, como les dije, que creo que es el que mejor tiene. Si no lo tienen a mano, me dicen y se los comparto para que lo tengan y ahí puedan ir a revisar cómo es esa onda del cálculo de valores y vectores propios, se prueben con el ejemplo que está ahí y cuando yo grabe estos 4 ejercicios resueltos usando los 2 teoremas, les sirva de reforzamiento para el cálculo de valores y vectores propios. Cheque. Lick, la Cuéntame. clase de ayer no la ha compartido al grupo de Telegram. No, ayer no tuvimos clase porque discutimos el comunicado que nos mandaron de la carrera de matemáticas. Sí, es que no pude entrar ahí, entonces no sabía. Sí, no, es del comunicado que les compartí ayer. Igual por el grupo puede consultar a los compañeros que más o menos le den un resumen, aunque en el comunicado está claro. Sí, sí. Y cualquier cosa, siempre así, antes sí voy a tratar de, es que no me dejan venirme temprano. O yo no me vengo temprano de allá. Y como ustedes salgo tarde. Un día de estos podemos quedarnos así después de las 5 y podemos discutir si tuvieran alguna duda del comunicado. Vamos. Está bien, Lick, gracias. Listo, se cuidan. Nos vemos mañana entonces. Puedo recomendar una calculadora para que corroboren los cálculos de valores y vectores propios. Si yo les puedo recomendar. No, yo les puedo recomendar. Usted. Sí, Bueno, sugiérala por el ajá. grupo.
Sugiérala por el grupo. La voy a mandar ahí. ¿Cómo se llama? Está en Play Store y es gratuita. Ah, eso le iba a preguntar. Listo. Perfecto. Bueno. Listo, hombre. Se cuida. Nos vemos mañana entonces. Saludos, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. No me molesta.